Ponga atención que está bueno. ¿Cómo descontaminar nuestra fe espiritual para vivir en obediencia a Dios? ¿Cómo descontaminar? La semana pasada hablamos de lo que era la contaminación de la fe espiritual. Hablamos de el profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, que él dijo que él decidió no contaminarse. Hablamos, hermanos, diferentes formas o maneras de cómo nos contaminamos. Una de ellas es entrometiéndonos en pecado ajeno. Le habló Pablo a Timoteo sobre eso. Hablamos también, hermanos, acerca de no amar al mundo. Cuando uno ama al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Hablamos también de la práctica continua del pecado que hace que el corazón del hombre se cauterice y sea de corazón malo. Hablamos de diferentes maneras, hermanos, de cómo la fe del cristiano es contaminada hoy en día y del por qué hay muchos cristianos, hermanos, que les atrae más los ofrecimientos que el mundo da que la invitación que Jesucristo nos llama. Hablamos también de la pérdida del primer amor. Hablamos todo eso, hermano. Hablamos lo grave que es eso. Eso es muy grave, hermanos, pero es lo que se está viviendo hoy en día. Hoy en día se está viviendo, se ha mezclado lo que es la fe cristiana con situaciones del mundo. Se está mezclando mucho la fe cristiana con conceptos de hombres. Se está mezclando mucho la fe cristiana con deseos de los hombres, deseos de corazones, deseos carnales de los hombres. Y muchos cristianos, hermanos, el día de hoy están fallándole a Dios de una manera abiertamente, y aunque en su corazón ellos saben perfectamente que está mal, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, Pablo dice: el bien que quiero hacer, ese no lo puedo hacer, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Después Pablo dice: yo con la mente sirvo a la ley de Cristo, pero con el corazón pero con la carne a la ley del pecado. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa el que un cristiano con su mente sirva a Dios? ¿Cuándo pasa cuando un cristiano con su mente entiende a Dios, desea amar a Dios, desea obedecer a Dios, desea ser fiel a Dios, pero su cuerpo lo traiciona? Su naturaleza humana lo traiciona. ¿Cuándo pasa eso? Cuando su fe está contaminada. Cuando la fe está contaminada, te va a atraer del área en la cual está contaminada. Por ejemplo, hay personas que están contaminadas por el dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, hay muchas personas que por tener dinero, por alcanzar dinero, y más dinero, sacrifican todo, hasta sacrifican su fe. Hay muchas personas que dejan de obedecer a Dios con tal de ganarse $200, $300 extra cuando están desobedeciendo la voluntad de Dios. Hablamos de Mateo capítulo 6. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando una persona no tiene una fe contaminada, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente. La pregunta clave ahorita es: ¿qué es lo que usted busca primero? ¿O a quién busca primero usted? Si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, si usted busca primero el obedecer a Dios, si usted busca primero el guardar la palabra, servir a Dios, amar a Dios, es porque usted tiene una fe pura, una fe sin contaminación. Pero si hay algo que te trae y te cautiva más que el obedecer a Dios, más que el servir a Dios, más que el amar a Dios, es porque está contaminada tu fe. Ahora, el punto de todo esto es: hablamos la otra vez de Daniel y llegamos a un acuerdo donde dijimos que Daniel, él decidió el no contaminarse. La contaminación espiritual es una decisión de nosotros. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es conocimiento de Dios, no, ni acerca de Dios. La sabiduría es el conocimiento o la revelación de Dios, de la voluntad de Dios en nuestro corazón puesta en práctica. Eso es sabio. ¿Qué le quiero decir? Hay mucha gente que conoce más que usted y yo, pero no la creen. Porque si la creyeran,
ellos no estuvieran practicando pecado de la manera que lo están haciendo. Un sabio ve el mal. ¿Cómo sabe que es mal? Porque conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe usted que mentir es malo? Porque Dios dice no mentirás, ¿verdad? Entonces, cuando una persona conoce la voluntad de Dios y tiene temor en su corazón, esa persona ve el mal, sabe que es mal y se aparta. Cuando una persona tiene conocimiento, escuchen lo que voy a decir, tiene conocimiento de Dios, tiene información de Dios, pero no hay temor, ve el mal y no discierne que es mal. Y si alguien le dice que es mal, ¿sabe qué hace? Lo justifica y se molesta. ¿Entiendes? El Hijo de Dios nunca debe de justificar el pecado. Nunca debe de argumentar a Dios. Y nunca debe de respaldar el pecado que otra persona hace. Cuando eso ocurre es porque el corazón de esa persona no hay temor, no hay sabiduría y su fe está contaminada. Está contaminada. Por muy poquito que parezca o insignificante que parezca el pecado, pecado es pecado. Pecado es pecado. ¿Sabe a qué nos trajo todo esto que estamos viviendo nosotros hoy en día? ¿Sabe qué es lo que trajo a Jesús el ser lapidado en una cruz, el ser destruido su cuerpo? Un solo pecado, la desobediencia. Y una sola desobediencia ha hecho que todo esto esté pasando. Entonces no podamos nosotros minimizar el efecto negativo del pecado. El punto de hoy es, así como nosotros voluntariamente nos contaminamos, solamente nosotros, hermanos, solamente nuestra voluntad, con la ayuda de Dios, podemos desintoxicar nuestra fe espiritual. Si usted o yo no queremos desintoxicar o descontaminar nuestra fe, nunca va a ocurrir. Por mucho que Dios hable en su corazón, por mucho que Dios le muestre el área que usted está fallando, por mucho que Dios muestre la atadura espiritual que lo está jalando a pecar, si usted no decide, hermano, poner en práctica el consejo de Dios, si usted no decide fortalecerse en el Señor cada día, usted no va a poder descontaminar su fe. Y su fe va a estar todo el tiempo pecando y fallándole a Dios. ¿Entiende? Y siempre, hermanos, aunque estemos callados, siempre en la mente hay algo que dice, hey, eso no está mal, eso no está bien, eso está mal, eso no está bien. Y está ahí eso, porque la voz de Dios va a ser siempre así. Si usted y yo no decidimos poner cartas en el asunto, no vamos a salir de donde estamos. Vamos a ver 4 consejos hoy de cómo descontaminar nuestra fe espiritual, pero todo va a depender de usted si decide tomarlo y vivirlo. ¿Okay? Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, solamente el 1. Vamos a leer gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿de qué promesa está hablando? Miren, capítulo 6 ahí mismo atrás se nos va a decir cuáles son las promesas. Dice el versículo 16 y 6:16 de 2 de Corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré. Primera promesa. Habitaré. Cuando nosotros nos descontaminamos, no solamente habitamos en la presencia de Dios, sino que Dios habita en nuestros corazones. La palabra habitar no significa meramente lo que usted y yo entendemos como que Él está en nosotros. Sabemos que Él está en nosotros, pero no sabemos que si Él está obrando en nuestros corazones y a través de nuestros corazones. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 31. Pablo dice, y si Dios es por nosotros, ¿se dan cuenta? Cuando usted abre su corazón a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a ser morada a su corazón. Usted es templo del Espíritu Santo. Pero una cosa es que usted sea templo del Espíritu Santo y otra cosa es que Cristo esté gobernando su corazón. Una cosa es que usted sea templo del Espíritu Santo y otra cosa es que Cristo esté obrando en su corazón y a través de su corazón. Cuando nosotros, hermanos, nos despojamos de todo tipo de idolatría, porque sí hay muchos cristianos idólatras. Sí hay. Hay cristianos que idolatrean a pastores,
idolatrean a músicos, idolatrean a evangelistas, se idolatrean a sí mismos, se creen que ellos saben todo y que yo soy esto. Eso es idolatría. Todo lo que el hombre exalta, todo lo que el hombre alaba, eso es un ídolo. Hay mucha gente que confía más en su trabajo y en su dinero que en Cristo Jesús. Eso es idolatría. Entonces, cuando una persona se despoja de la idolatría, ¿sabe qué también es idolatría? El ego, el orgullo. El orgullo es un amor exagerado hacia uno mismo. Es creerse más que los demás. Es exaltarse entre medio de la congregación como la razón principal de nuestra reunión. Exaltarse a sí mismo es idolatría. Y cuando una persona tiene ídolos en su corazón, la presencia de Dios no se manifiesta en ni desde su corazón. Mire, sigamos leyendo. Estamos en el 6, ¿verdad? El 16, perdón. Dice: Dios habitará, dice el templo viviente, habitaré y andaré entre ellos. Número 3, y seré su Dios, y ellos serán. La palabra seré no significa que son, sino que va a ser. Es tiempo futuro. Voy a ser su Dios, voy a estar con ellos. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos desprendemos de toda idolatría de nuestros corazones. Cuando nosotros descontaminamos nuestra fe. Cuando en el corazón de nosotros el centro y la razón de nuestro existir es Cristo Jesús. Cuando para usted Cristo es su mundo. Cuando para usted Cristo es el aire que respira, es la fuerza de su vida, son la célula de su cuerpo. Cuando Cristo es todo para usted, Dios va a habitar con usted y va a caminar con usted y va a ser su Dios también. Pero es en tiempo futuro, siempre y cuando tu corazón esté puro delante de Dios. ¿Qué pasa hoy en día con muchos cristianos? Que su corazón está atrapado no solamente por el pecado ni por el mundo, sino también por la idolatría. Criticamos muchas veces al pueblo católico que son idólatras, y muchas veces nosotros somos más idólatras que ellos. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos lo que significa y cómo se manifiesta la idolatría en el corazón del hombre. Nadie debe de ocupar en tu corazón el lugar que le corresponde a Cristo el Señor. Si alguien o algo está por encima de Dios en tu corazón, ese es tu ídolo. Una vez yo le dije esto a ustedes, póngase a pensar usted normal. ¿Qué es lo que lo hace a usted tomar decisiones? En orden de prioridades, ¿qué es más importante para usted? Eso es su Dios. Eso es su Dios. Usted sabe qué es. Dios lo sabe y usted lo sabe. Entonces, si usted quiere que Dios sea su Dios, hágalo a Él como el centro de su vida. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Versículo 17, sigamos, esto está bueno. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos, dice el Señor, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo. ¿Cuándo? Cuando se aparta uno del mundo. Cuando tú decides descontaminar tu fe. Cuando tú decides, yo decido que Jesús sea mi vida, mi centro, mi mundo. Es cuando Él va a hacer lo que usted está leyendo ahorita. Ahora la pregunta es esta, hermano. ¿Cuántas personas verdaderamente han salido del mundo? ¿O no han salido del mundo? ¿Cuántas personas hoy en día tienen una Biblia en la mano, pero la razón de su existir son los deseos del mundo? ¿Cuántas? Es mucho, hermanos. Y sabe a mí qué es lo que me da un poco de tristeza, hermano, que muy pocas veces se predican estos temas en los pueblos. Por eso es que hay muchas personas en las iglesias que cuando escuchan la verdad, hermano, miren, no vayan a la puerta por no salir por una iglesia. Porque viven en un mundo lleno de carnalidad, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad. Dios no es el centro de sus vidas. Dios no es la razón de su existir. Si Cristo les llamara para que hicieran algo, miren, no lo van a hacer porque Él no es el centro de su vida. No lo es. Es más
agradable, hermano, buscar las cosas del mundo, satisfacer los deseos de la carne, que hacer la voluntad de Dios. Y vuelvo y le repito, hermano, como dijo Pablo en el libro de Romanos 7, el mal que no quiero hacer, esto hago. Porque yo le voy a explicar algo: si hay un pueblo inteligente en esta vida, es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Usted sabe perfectamente que esto que estamos hablando, eso es lo que dice Dios. Sí lo sabe. Pero muchas veces, hermanos, estamos dentro de la iglesia. Hay muchos cristianos, hay muchas personas dentro de la iglesia que no han tenido una conversión genuina con Jesús. No la han tenido. Por eso le da lo mismo pecar como no pecar. Por eso le da lo mismo rechazar el pecado como justificar el pecado. Y cuando predicas la palabra de Dios, oh, qué dura es tu palabra. A Jesús también se la dijeron. Léalo, San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Oh Dios, qué dura es tu palabra. Entonces, ¿quién será salvo? ¿Por qué razón? Porque la gente tiene su cuerpo en la iglesia, pero su corazón no está en la iglesia. Su corazón no está en Cristo Jesús. Si nuestro corazón está en Cristo Jesús, donde quiera que tú vayas, tú no cambias a tu Señor. No lo cambias. No hay un Señor más lindo en esta tierra que Cristo Jesús. Oh, no lo hay, hermano. Hay muchos señores, pero Cristo, Él es el Señor de los señores. Su belleza es inagotable. Su amor es incomparable. No hay nadie como Cristo el Señor. Denle un aplauso a Jesús, hermano. No hay nadie como nuestro Señor. Sigamos leyendo, hermano. Dice: salid en medio de ellos, dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seréis para vosotros por Padre. Seré, no dice soy. ¿Vale? Y otra cosa muy importante, no le está hablando al inconverso, no está hablando a nosotros. Había mucha gente en la iglesia de Corintio que amaba más el mundo que a Cristo Jesús. Por eso la exhortación fue directo hacia ellos. Por eso Pablo en el capítulo 7, así que amados, le está hablando a la iglesia, le está hablando al pueblo de Dios. Porque hay mucha gente con vidas en las manos, pero su corazón está lejos de Dios. Cristo dijo estas palabras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es la verdad. Hay mucha contaminación espiritual, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Hay muchas razones que el pueblo está hermano, esforzándose cada día, pero quiero decir, hermanos, de que en orden de prioridad Cristo no está en esa lista. Hay muchos cristianos que Cristo no está en su agenda. No los tienen a Jesús. Mucho menos que tengan la obra de Dios en la agenda del Señor. ¿Recuerda lo que hablábamos el viernes? Lo que dijo Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Voy a hacer una pregunta. Estaba orando ahora y Dios me trajo esto, se lo voy a decir. Si su papá fuera millonario, tuviera mansión y tuviera muchos carros de lujo, ¿usted andaría en bicicleta? ¿De qué andaría? ¿Lamborghini? ¿Ferrari? ¿Aston Martin? ¿De $2 millones? ¿En qué andaría? ¿Andaría en un jet privado? ¿O diría: sabes qué, Señor, yo no quiero nada de su herencia, yo voy a andar en mi bicicleta, ahí voy a andar? ¿Así andaría? ¿Verdad que no? Si nuestro padre fuera millonario, nos involucráramos directamente en los negocios de ese padre porque tiene mucho billete. Entonces, ¿por qué no nos involucramos en los negocios de Dios si eres el dueño del oro y de la plata? Pero estamos con vida, ¿verdad? Todavía. Porque esto va bueno today, hermano. Agárrese. ¿Por qué no nos involucramos en los negocios de nuestro Padre si del cielo es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? ¿Por qué no nos involucramos? ¿Se da cuenta? Si somos hijos de Dios, debemos de pensar, de vivir como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios y vivir una herencia como hijos de Dios. ¿Por qué muchas veces no vivimos la herencia como hijos de Dios? Porque ni siquiera creemos que somos hijos de Dios. Cuando una persona, hermano, actúa de una manera, hermano, que no concuerda con la voluntad de Dios, que su corazón está más contaminado por el pecado que por la voluntad de Dios, hermano, uno mismo, la conciencia mismo de uno, le hace sentir que está mal.
te hace sentir que está mal. Cuando una persona es un hijo de Dios y camina como hijo de Dios, hermano, tiene la certeza, tiene la convicción de que Dios es tu Padre y que Dios te va a suplir y que no vas a sacrificar tu fe y que no vas a desobedecer a Dios y que no vas a tener que pecar para suplir tus necesidades, porque Dios se va a encargar de todas tus necesidades. Y lo recibiré. Mire, sigamos leyendo. Y vosotros, dice, me seréis hijos e hijas. No dice que son hijos. Me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. Eso lo dice Dios. Pero el punto, hermano, que concuerda mucho con la predicación del otro día es este. Así como nosotros nos contaminamos voluntariamente, no existe justificación delante de Dios. Voluntariamente. También, si tenemos el deseo de agradar a Dios, si tenemos el deseo de vivir libres espiritualmente, tenemos que poner nuestra voluntad en acción. Y nosotros tenemos que actuar para despojarnos de toda contaminación espiritual. Nadie tiene una varita mágica para hacer que usted sea descontaminado. No, usted tiene que tomar la decisión usted. Y tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Tiene que hacerlo conforme al consejo que Dios da en su palabra, para que todo lo malo salga de nosotros y solamente quede lo bueno. Yo he orado muchas veces de esta manera: Padre, quita de mí lo que a ti no te agrada, muéstramelo, enséñame dónde estoy fallando para apartarme de todo eso. Porque la vida es así, usted se va desprendiendo de cosas. La santificación, hermanos, es un proceso gradual. Usted tiene que irse desprendiendo de lo que a usted no le agrada, de lo que estorba con Dios. Si usted quiere ser santo porque su Dios es santo, tiene que irse despojando usted de todo lo que contamina su fe. Si algo le está contaminando su fe y usted decide no despojarse, es porque le gusta la mala vida. Le gusta la mala vida. Yo hablaba esto el jueves, estábamos allá en Corning. ¿Qué pasa que dice esto? Si la gente sabe que fumar es malo, ¿por qué fuma? Si la gente sabe que eso produce cáncer, ¿por qué fuma? Porque les gusta la mala vida, quieren cáncer en su cuerpo. Si un cristiano sabe que pecar, contaminar su fe, le trae problemas para con Dios, le trae problemas para su vida espiritual, le trae problemas para su llamamiento dentro de la iglesia, le trae problemas como cabeza del hogar, como familia, le trae problemas económicos, problemas de salud, le trae todo tipo de problemas. Si es así, ¿para qué peca? ¿Para qué se contamina? Yo nunca en la vida he visto, ni en la Biblia he leído una persona que viva en pecado y le vaya bien. Que viva una vida en total bendición, en total prosperidad, en protección, en gozo, en paz, y que se muera y se vaya con Dios. Nunca lo he visto. Usted lo sabe, también yo lo sé. Entonces, tenemos un trabajo que hacer. Usted no es perfecto, yo tampoco. Pero vamos trabajando cada día. Todas las veces que tú vengas a la iglesia, Dios te va a hablar. Y te va a mostrar una área de tu vida que tú necesitas desprenderte. Si tú verdaderamente quieres ser libre, vivir en libertad, tienes que hacerlo. No es opción. No es opción. Tienes que hacerlo. Entonces, hay personas que prefieren mejor vivir en la esclavitud pasada que renunciar a los deseos engañosos de este mundo. Sigamos leyendo, estamos en el capítulo 1:7, hermanos, sigamos. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya las leímos, limpiémonos. Escucha lo que dice, limpiémonos. No dice que el Señor me limpie. No dice así. O que venga el pastor y me limpie. No dice así. ¿Para qué no dice así? No, no dice así. Limpiémonos. Así como usted se ensució solo límpiese. Y ya. Sí, Señor. Siempre he dicho esto, créanme que lo voy a decir. Una vez que nosotros conocemos la verdad, una vez que Dios nos revela la verdad a nosotros, es un asunto de decisión, la salvación y la perdición.
Porque Dios pone la verdad y la mentira, la muerte y la vida, la salvación y la condenación, y usted y yo elegimos. Usted y yo elegimos. Fue lo que le dijo Jehová el Señor a Adán: mira, el día que tú alargues tu mano, y tomas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirá. Dios sabía que lo iba a hacer, pero Dios quería de que Adán se diera cuenta que las decisiones fuera del consejo de Dios producen problemas en la vida del ser humano. Todo lo que usted decide fuera de la voluntad de Dios, tarde que temprano viene consecuencia. La única manera de evitar eso, ¿sabe qué es? Arrepentirse de corazón y no volverlo a hacer. Porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira, así es nuestro Dios. Y para Dios es más importante el arrepentimiento genuino de una persona que el traer juicio en contra de esa persona. Dios no quiere juiciar a nadie, Dios quiere bendecir a las personas. Pero si las personas deciden no arrepentirse de corazón, vienen las consecuencias, porque vienen, hermanos. Vienen. Sigamos leyendo, hermanos. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne. La palabra contaminación de carne significa inmoralidades, deseos carnales. Pablo habla de eso en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu, y los deseos del Espíritu son en contra de la carne, y ambos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quisieres. Cuando una persona, hermanos, empieza a satisfacer los deseos de la carne, hermanos, miren, la carne nunca se va a saciar. Nunca se va a saciar. Nunca. Peca, y entre más peca, más quiere, y más quiere, y más quiere, y más quiere, y no puedes parar. No puedes parar. La única forma, hermanos, es sometiéndose a Dios. Luego vamos a leer un pasaje bíblico para que nos ayude en eso. La única cosa es tomar la determinación, hermanos, de sacrificar nuestro cuerpo juntamente con Cristo Jesús. Cuando Pablo habla en el libro de Gálatas capítulo 2, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que Pablo está diciendo: he puesto mi cuerpo a sacrificio vivo para no agradar más al pecado. Sí, hermano, mire, una persona que tomaba mucho licor, vamos a poner que el hermano Israel, cuando el hermano aceptó a Jesucristo y el hermano empezó a luchar para no volver a tomar, ¿usted cree que la carne no lo invitaba a Jesús? Sí, lo invitaba. ¿Y qué pasaba? Él resistía los deseos de la carne y se sometía a Dios, pero es una voluntad. Él peleó la buena batalla de la fe teniendo a Jesús como el capitán de su vida. Oh, dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Cuando usted pelea la batalla de la fe y pone a Jesús como el capitán de su vida, pero usted agarra el consejo de su capitán y usted hace lo que su capitán le manda hacer, y usted usa las armas que su capitán le da, usted es más que vencedor por medio de aquel que los amó, y su nombre es Cristo el Señor. La gente nunca va a dejar de pecar, hermano. Nunca va a dejar de pecar. La única manera de dejar de pecar es sometiéndose a Dios, es pelear la batalla de la fe. Lo que yo les decía el viernes, hay muchos pueblos de Dios que no están dispuestos a pelear la batalla de la fe. No están dispuestos, hermanos. Por eso es que se le hace todo raro el evangelio. Porque ellos creen que ser cristiano es venir a la iglesia y todo es bendición, vas a tener salud, protección. Hermanos, mire, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que el ladrón viene sino para matar, robar y destruir. Todo lo que Dios te da a través de Cristo Jesús, el diablo te lo quiere robar. Te lo quiere robar. El diablo no está contento que tú estés acá. ¿Por qué cree usted que hay cristianos que están en sus casas mejor y no están acá? Porque el diablo les ha ganado la batalla, les ha ganado la partida y los ha dejado en su casa en vez de ir a la iglesia. Que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejándonos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Me va a decir que el pueblo de Dios no sabe eso. El pueblo de Dios sabe eso. ¿Y qué sé por qué no viene? Porque el diablo le gana la batalla. ¿Cuántas veces ha venido usted a la iglesia cansado, triste, con dolor, con necesidad, enfermo, y le ha tocado predicar o servir a Dios? Porque usted ha decidido pelear la batalla de la fe. Porque usted no se ha dejado que el diablo lo gobierne. Porque usted le ha dicho a Jesús: tú eres mi capitán y yo no voy a bajar mis manos
hermano, en el nombre tuyo, yo voy a caminar y voy a conquistar esa tierra a la cual tú me has enviado. Los hijos de Dios no miramos atrás, hermano. Los hijos de Dios miramos hacia adelante. Es la verdad, hermano. Cristo nos llamó no para que volviéramos atrás. Él no me llamó para que yo fuera un esclavo del pecado, esclavo del mundo, y que el diablo me manejara por donde él quisiera. Él me llamó para que yo fuera libre y libre a través de su palabra. Él es aplauso a Jesús, hermano. Falta mucha libertad dentro del pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios necesita libertad. Mucha libertad y mucha esclavitud dentro del pueblo de Dios. Por eso es que la gente, ponga atención a lo que voy a decir. El otro día hablamos sobre esto. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. La pregunta es, ¿verdaderamente el pueblo puede todo? ¿Puede el pueblo ponerse a ayunar y a orar por la iglesia? No, está más rico los tacos de buche. ¿Puede el pueblo ir a tocar puertas y evangelizar? No, son mejor los paseos. ¿Se da cuenta? ¿Puede el pueblo de Dios, hermano, dejar su comunidad en la casa para ir a visitar al hermano que no ha venido a la iglesia? No puede, está mejor la novela, la película y el deporte. ¿Verdad que es cierto? Entonces, ¿por qué mencionamos ese pasaje bíblico si no es cierto? Porque todo el mundo habla de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y lo llama a Dios a evangelizar y no se aparecen pero ni con radar, hermano. ¿Cómo es que todo lo puede en Cristo? ¿Sabe por qué? No puede, porque su corazón, su fe está contaminada por el pecado. Hay cosas que lo están atando. Hay cosas que lo están jalando y le están impidiendo buscar la voluntad perfecta de Dios. La otra parte dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hablamos que la palabra carne es satisfacer los deseos de la carne. La palabra limpiémonos de todo espíritu, que seamos libres de toda atadura espiritual. ¿Sabe quién es el que impide al cristiano venir a la iglesia? Ya lo sabe. ¿Sabe quién es el que impide al cristiano servir a Dios? Que siempre pone un pero, una excusa. ¿Sabe quién es el que impide al cristiano orar, ayunar, evangelizar, visitar a los hermanos para motivarlo? ¿Sabe quién es el que impide al cristiano leer la palabra de Dios? ¿Sabe quién es? Son espíritus malignos que están peleando la batalla por parte del reino de las tinieblas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, que nuestro Padre Celestial nos trasladó del reino de las tinieblas. Nosotros no somos más chalanes del diablo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Para qué? ¿Para que seamos esclavos otra vez? No. No, para que seamos libres para hacer la voluntad de Dios. Seamos libres para poder escuchar la voz de Dios y para poder vivir lo que Dios nos manda hacer. Para eso nos llamó Dios a nosotros. El hombre nunca va a entender a Dios, el hombre nunca va a obedecer a Dios si no es libre por la sangre de Cristo el Señor. De la manera como nosotros, hermano, hemos permitido que el enemigo, hermano, dirija o controle áreas de nuestras vidas. Así también podemos rechazar esas áreas de nuestra vida para poder ser libres en Cristo Jesús. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuánta gente a usted consciente o voluntariamente le ha faltado el respeto? Yo sí cuento, hermano, lleno como 8 cuadernos y medio, hermano. Muchísima gente. Pero sabe, hermano, que siempre oro, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón y perdona a esas personas que ignorantemente han hecho daño a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a vivir esclavizado, hermano, por el odio a nadie, por el rencor, el resentimiento. Yo no voy a vivir esclavizado de eso. Cuando un cristiano le da espacio al rencor, al odio, le está dando la bienvenida a un espíritu para que le quite la paz, le quite la libertad y le quite el derecho de vivir como hijos de Dios. Te voy a decir por qué, hermano. Cuando nosotros oramos a Dios,
Siempre le pedimos perdón al Señor. Pero siempre sabemos que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdona. Entonces, cuando una persona decide, hermano, que un espíritu de rencor, de odio, de resentimiento controle su vida, es porque no está dispuesto a vivir con toda la bendición y garantía de un verdadero hijo de Dios. Tiene que despojarse de todo eso, hermanos. Tenemos que despojarnos de todo eso. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, van a haber personas, hermanos, que van a hacer algo mal en contra suya. Lo hicieron en contra de Jesús y él estaba clavado en la cruz y dijo: Padre, perdónalo, no saben lo que hace. Él sabía perfectamente que si él guardaba ese resentimiento, su vida no iba a ser igual. ¿Cuántos pueblos de Dios, hermano, antes, cuando tenían el primer amor, sabían amar, sabían perdonar, hermanos, sabían servir a Dios? Guardaban su corazón, guardaban su mente, sus labios, su voluntad, la guardaban en santidad para servir a Dios. Venían a la iglesia y sentían la presencia de Dios porque alababan a Dios con un corazón puro, con un corazón humilde, con un corazón entregado a la voluntad de Dios. Hoy no pueden alabar el nombre de Dios. Hoy no pueden levantar las manos en la iglesia y darle gloria a Cristo el Señor. Hoy no pueden honrar a Dios, no pueden darle gloria al Señor, no se pueden deleitar en la presencia de Dios porque su corazón ha sido contaminado por algún tipo de espíritu, hermanos. No hay libertad en sus corazones, hermanos. Antes estaba pendiente: ¿cuándo va a ser el servicio? Voy a leer la palabra de Dios, voy a ayunar, voy a servir a Dios. Hoy, hermano, todo desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque nos hemos contaminado, hermanos. Hemos contaminado nuestra fe, le hemos fallado a Dios. Hemos permitido que el pecado, que la maldad tome control de nuestras vidas. Cuando nosotros nos debilitamos espiritualmente, somos personas frágiles para que el pecado llegue a nuestras vidas, hermanos. Necesitamos alimentar nuestra vida espiritual todos los días de nuestro existir. Usted no puede ir a los estudios, that's right. No puede ir a la iglesia, está bien. Agarre la Biblia en su casa, lea la palabra de Dios. Póngase a ayunar, póngase a orar en su casa. Pelee la batalla de la fe. No dejen que el diablo contamine su corazón, porque del corazón suyo, de ahí emana la vida. De ahí emana la vida. Hemos ensuciado lo que Dios nos ha dado. Hemos ensuciado, hermano, lo que sirve de adoración a Dios. Que traemos a Dios ofrendas que no están puras delante de los ojos de Dios. Y todo eso Dios lo ve. Todo eso Dios lo ve, hermano. Cuando usted viene con un corazón humilde para alabar el nombre de Dios, cuando usted sirve a Dios de corazón humilde sin pedir nada a cambio, cuando usted le da gloria a Dios y exalta el nombre de Dios, déjeme decirle que Dios va a honrar lo que usted está haciendo, hermano. Porque Dios siempre honra a los que le honran, hermano. Porque Dios siempre se va a manifestar a través del corazón de aquellos que le buscan en verdad. Dice el libro de Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. El pueblo de Dios hoy no busca a Dios de todo corazón, hermano. Hoy no lo busca. Hay cosas más importantes que la presencia de Dios. Hay cosas más importantes que la presencia de Dios. Pero sí lo necesitamos a Él 24 horas al día. Sí necesitamos que Dios guarde mi familia, que Dios proteja a mi familia, que Dios sane a mi familia, que Dios salve a mi familia. Yo lo necesito. Pero cuando Él me dice: buscadme y viviré, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, clama a mí y yo te responderé. Y esos pasajes bíblicos, hermanos, ni siquiera los memorizamos porque no estamos dispuestos a buscar de Dios. Y contaminamos nuestra fe. Eso nos aleja de Dios, hermanos. Eso nos aleja de Dios. Y después no estamos seguros si verdaderamente queremos ser hijos de Dios o no somos hijos de Dios. No estamos seguros si estamos preparados para irnos con Él cuando Él levante su iglesia. Porque te voy a decir algo: no todo el que le diga a Jesús, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Cuando usted le ofrece a Dios algo, ¿con qué actitud se le da a Dios? Cuando trae una ofrenda al altar, ¿cómo se la trae? Se la trae un corazón puro. Así como Él lo bendice a usted de corazón puro, usted también lo bendice a Él de esa manera. Tenemos que aprender muchas cosas, hermano. Dios no nos trajo a nosotros para que viviéramos como éramos antes.
Tú y yo tenemos el ADN espiritual de Jesús. Tenemos el ADN espiritual de Cristo, ese ADN puro, santo, humilde, sometido a Dios. Él dijo: Padre, yo no he venido aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad tuya. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese ADN lo tenemos nosotros. Cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se contamina, ese ADN también se contamina. También se contamina. Vámonos a Apocalipsis capítulo 2, hermano. Vamos a ver uno de los puntos muy importantes. ¿Cómo hacemos para descontaminarnos? El punto número 1 es muy importante y creo que es uno de los puntos que más cuesta. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así, hermanos. Dice el 5. Dice el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primer problema. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oh, ¿tú te acuerdas, hermanos, cuando servías a Dios? Cuando estabas dispuesto a darlo todo por Jesús. ¿Sí te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas cuando venías al altar y doblabas tus rodillas y llorabas y clamabas a Dios y te deleitabas en Él? Y hoy no lo tienes. ¿Te acuerdas cómo te levantabas por las mañanas y oías alabanzas, adoración y te gozabas en Dios y decías: gloria a Dios porque hoy es viernes, es día de servicio, Señor, ven a tu casa en la tarde? Hoy en día no te da gana eso. Ese es el primer amor. Y es lo que hemos perdido en la iglesia. Porque nos han atraído muchas otras cosas. Hemos permitido que el diablo domine nuestra conciencia y nuestra alma. El diablo sabe que sin una conciencia pura, sin una conciencia limpia, es imposible agradar a Dios. El diablo lo sabe, hermano. El diablo quiere robarse esa alabanza que tú tienes para tu Creador. El diablo quiere robarse esa adoración que tú tienes para tu Creador. Pero el diablo sabe que para Dios hay que llevarle lo puro, lo santo. Y si Él contamina esa alabanza, Dios no la va a recibir. Él lo sabe. Él lo sabe, hermano. Él lo sabe. Recuerda cuando venías a la iglesia con alegría y el gozo que venías a alabar el nombre de Dios. Cuando servías a Dios, hermano, y te esforzabas, venías del trabajo cansado y llegabas y te bañabas y salías corriendo para servir a Dios, porque te tocaba predicar, te tocaba enseñar, dirigir la alabanza o ministrar en algún ministerio. Y lo hacía con tanta gana, con tanta pasión, y Dios decía: ese que viene ahí es mi hijo. Mira, ni siquiera pudo cenar, pero se levantó, se bañó y viene a alabar mi nombre. Ese es mi hijo. Dios sentía orgullo de ti. Dios se deleitaba con tu sacrificio, con tu esfuerzo, hermanos. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios ahora? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Dice el versículo 5, hermanos. Sigamos leyendo. Recuerda, primera recomendación. Primera recomendación, hermano, para que tú y yo descontaminemos nuestra fe. Recuerda de dónde has caído. ¿A partir de cuándo dejaste de amar a Dios? ¿A partir de cuándo dejaste de enamorar a Dios? ¿A partir de cuándo derramaste tus lágrimas delante de los ojos de Dios? ¿A partir de cuándo dejaste levantar las manos en la iglesia y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿A partir de cuándo dejaste tu comodidad en el sofá, viendo la televisión, qué sé yo, con tu teléfono ahí texteando? ¿A partir de cuándo dejaste todo eso para servir a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo es? Dios te sigue amando, hermanos. Él te ama con amor eterno. Pero tienes que recordar de dónde has caído. Le dije anteriormente que así como nosotros nos contaminamos voluntariamente, Dios quiere que nos descontaminemos nosotros voluntariamente. Si alguno piensa que está bien con Dios, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Normalmente la persona que cree que está bien con Dios es la que está más mal. Es la que está más mal.
Porque el día que usted crea que está bien, ese día le va a abrir las puertas al diablo para que lo destruya. Usted tiene que estar todo el tiempo velando y orando. Usted no ha terminado, usted no ha coronado su carrera, no baje la mano, no la baje, no se acueste a dormir. Siga peleando la batalla de la fe. Cuando Jesús lo lleva, ahí sí baje la mano porque ya está con él. Pero mientras está aquí, no diga que ya la hizo porque no la ha hecho. Está peleando la batalla de la fe. Sígala peleando en el nombre de Jesús, porque solamente los valientes van a poder arrebatarlas. Bueno, sigamos leyendo, hermano. Dice, mira de dónde has caído. Y pues dice, arrepiéntete. La palabra arrepentirse significa pide perdón. No lo vuelvas a hacer. Eso es, hermanos. No solamente hacer un autoanálisis en nuestra vida. Yo les hablaba el otro día de 2 de Corintios capítulo 13, versículo 3. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estás caminando en la fe. ¿Cuánto pueblo tiene una Biblia en la mano y hace tiempo que se apartó de Dios? ¿Cuánta gente tiene una Biblia en la mano y nunca han tenido a Jesús en su corazón? Nunca lo han tenido porque nunca han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. No lo han tenido. Y lo que te quiero decir es esto, hermano. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús, oh, hermano, Él te cambia el corazón, te cambia la vida, te enamoras de Él, empiezas a rechazar el pecado y empiezas a amar a Dios. Y lo amas apasionadamente. Mire, estás dispuesto a darlo todo por Jesús. Todo, no importa lo que Él te pida, se lo das. Sabe distinguir entre el bien y el mal, sabe distinguir entre lo que a Dios le agrada y entre lo que no le agrada a Dios, y hace siempre lo que agrada al Señor. Arrepiéntete, dice el Señor. Mire, sigamos leyendo, porque esto está bien, hermano. Y haz las primeras obras. Ese es el punto más duro de una persona que se arrepiente. ¿Sabes cómo es esto? Te lo voy a poner de manera diferente. Como que usted sea un pastor ahorita, un maestro, un líder, y usted comete errores y esté viviendo en esos errores, porque hay gente que está así de hace tiempo, hermanos. Hace tiempo, está desechado, porque ahí están. Y dice, ¿sabes qué? Voy a buscar las cosas de Dios como Dios manda que las haga. ¿Sabe cuál es lo más difícil? Volverte para atrás y empezar de cero. Se requiere mucha, pero mucha humildad. Y es lo que menos hay en el corazón de los seres humanos. Se requiere tanta humildad venir a una iglesia y sentarte y estar sentado ahí 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y después de que te llaman, te digan, hermano, tú eres pastor, si tú predicabas, sí, tengo un trabajo para ti. A ver, hermano, que yo no limpiar los baños. Eso no está cualquiera, hermanos. Pero si una persona verdaderamente ama su libertad, ama ser libre, mira, hermano, no importa lo que te manden a hacer. Oh, hermano, no importa lo que te manden a hacer. Dice la Biblia que Dios exalta al que se humilla, y al que se exalta, Dios lo ve de lejos. La arrogancia, la prepotencia de mi corazón de un hombre le impide hacer las primeras obras. ¿Qué me va a enseñar este a mí si ya tengo 30 años en el Evangelio? Yo ya he predicado en tal parte, aquí para allá. ¿Qué me va a enseñar eso? Si se acaba de bautizar, ese es lo que el diablo le pone en la cabeza a la gente. Una persona, hermano, tiene que empezar por ser humilde. ¿Tú sabes qué hizo el hijo pródigo? Señor, no me trates como uno de tus hijos, trátame como uno de tus jornaleros. Él no llegó diciendo, yo soy tu hijo, así que mi mejor cuarto, sirviente para que me atienda. Él no dijo eso. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Yo no soy digno de que me trate como un hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. ¿Y qué sucedió con eso? El Padre misericordioso lo restauró de esa manera. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde para arrepentirnos, para reconocer, es cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas y nos restaura. Porque para Dios usted no es un esclavo, usted no es un siervo, usted es un hijo de Dios. Y te va a tratar como hijo de Dios.
pero quiere que tú y yo reconozcamos de dónde hemos caído, nos arrepentamos y empecemos a hacer las obras como las hacíamos desde el principio. Cuando empezamos en el Evangelio, estábamos dispuestos a ir a todo lugar y a hacer todo lo que nos mandaban a hacer. Ya ahorita, olvídate, hermano, si dice, hermano, ¿sí me puede darte el día? Olvídate, es complicado, porque hay muchísimo orgullo en el corazón de la persona. La gente no se quiere humillar para que Dios sea exaltado. Mire, sigamos leyendo, dice, tú ya estamos en 5, ¿eh? Dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Simple y sencillo. Efesios capítulo 4. Vamos a ver, hermano. Miremos la segunda cosa que tenemos que hacer. Lo primero es, tenemos que reconocer de dónde hemos caído, tenemos que arrepentirnos y tenemos que empezar a hacer las primeras obras con la humildad, con la sencillez que antes lo hacíamos. La segunda cosa, tenemos que despojarnos del hombre viejo. Si no nos despojamos del hombre viejo, ese hombre viejo nos va a controlar y nos va a llevar a pecar. ¿Ok? Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24, damos la gloria a Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Miren qué bonito. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y pecado de la mentira, y santidad de la verdad. Mientras un cristiano no se despoje de ese viejo mañoso que lo lleva a pecar, porque está mañoso, hermanos, está mañoso. Si no se despoja de ese viejo mañoso y no vive conforme con la mentalidad de un hijo de Dios, y no vive conforme a la nueva creación que Dios ha hecho en su vida, nunca se va a descontaminar su vida. Nunca se va a descontaminar. Jamás. Pues es importante no solamente reconocer dónde hemos caído, no solamente arrepentirnos, no solamente hacer las primeras obras, sino también despojarnos de ese hombre viejo que nos está llevando siempre a desobedecer a Dios y amar más el pecado que a Dios. Se necesita despojarse de eso. Mire, voy a explicarle algo para que usted me entienda. En el libro de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice de que nosotros fuimos sepultados con Cristo en el bautismo para vivir una vida nueva en Él. ¿Qué se necesita para sepultar a una persona? Que muera. Si lo entierra vivo, pues lo matas en el camino, hombre. Si una persona no tiene un arrepentimiento genuino, si una persona verdaderamente no se ha convertido a Cristo, si una persona no ha muerto al hombre viejo, no se puede bautizar. Porque vas a bautizar a un hombre viejo mañoso y va a salir peor. Va a salir peor. Tienes que morir al grano de trigo. Hablamos eso el viernes. San Juan capítulo 2, versículo 12-24. Tienes que morir al hombre viejo para que sea sepultado por medio del bautizo y salgas una nueva criatura para que vivas en vida nueva. El problema es que han habido muchos cristianos que se han ido al río donde los bautizaron y han sacado al hombre viejo y se lo botan para atrás otra vez. ¿Sí me entendió, verdad? Sepultaron al hombre viejo en el bautismo. No, pero es que le gustó la rumba, le gustó
la fiesta, le gustó el pecado. ¿Cómo hago? Porque esto que tengo nuevo no me lleva a pecar. Esta nueva identidad que tengo, mira, no me deja mentir, no me deja hacer esto, no, hombre, hay que divertirse. Pues ¿qué hacemos? Vamos al río, sacamos al hombre viejo, nos lo ponemos y ese sí le gusta. Y eso es lo que pasa. Si nosotros no nos desprendemos de ese hombre viejo nos va a controlar. Y ese control nos va a alejar de Dios, y alejar de Dios, nuestra fe se va a acabar. Se va a acabar. Pues es muy importante que nosotros nos desprendamos del hombre viejo, ese hombre mañoso que malicia todo, siempre está pensando, ay, ¿esto? No, y si hago mejor esto, pero es que también esto, esa cosa. Usted sabe cómo es, hablamos eso el domingo pasado, cómo es un niño. Un niño no argumenta, hermano. Usted dice, mire, mi hijo, esto es así, y se va y va así. Nosotros argumentamos a Dios casi todo el tiempo. Es más, hay cristianos que tienen 2 Biblias. Sí, tienen una aquí en la mano y tienen otra en la mente, porque creen que su mente es todo. Nuestra mente es nuestra mente. Lo que yo pienso es lo que yo pienso, pero no es una ley divina, hermano. Lo que trae salvación, lo que trae libertad es la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Si Dios me dice no hagas esto, es porque eso es lo correcto. Es porque eso es lo correcto. Mi opinión está bien, pero no salva, no me limpia, no hace nada en mi vida, mi opinión. Lo que vale es la palabra de Dios. Es muy importante eso, desprenderse del hombre viejo. Cuando una persona argumenta la palabra de Dios, es porque el hombre viejo lo está controlando. Es porque el hombre viejo le está diciendo, no se deje, no te deje. Un hijo de Dios no argumenta a Dios. Vamos a terminar aquí, hermano, porque ya yo termino acá rato y nunca me voy. Efesios 6:10, ahí mismo, hermano. Yo quiero que terminemos ahí. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Hablamos, número 1, de dónde hemos caído. Número 2, arrepentirnos. Número 3, hacer las primeras obras que hacíamos. Número 4, tenemos que despojarnos del hombre viejo. Y número 5, tenemos que fortalecernos día a día en el Señor. Aliméntese de Dios todos los días. Mire lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en la televisión. No dice que en otra cosa. No hay manera. La única forma de fortalecer tu vida es en el Señor. Busca a Dios, lee la Biblia, escucha alabanza, sirve a Dios. Ponte a orar, alimenta tu alma, aliméntalo. Cuando estás fortalecido, puedes discernir entre el bien y el mal. El otro día hablábamos de esto, cuando una persona está débil espiritualmente, está frágil, sin alimentarse, llega alguien y le dice un chisme, uy, ¿cómo lo cree? Pues le dice 3, 4 verdades de Dios con la Biblia, no las cree. Porque está más propenso al mal que al bien. Mi mamá siempre usa un refrán que dice, bueno, el enfermo que come ya no se muere, porque se fortalece. Y es la verdad, hermano. Si usted come y come y come y come de la cosa de Dios, no está hablando de tacos de buche, porque ya ha comido demasiado. De las cosas de Dios va a estar fuerte espiritualmente. Van a venir ofrecimientos a su vida, pero no van a poder dominarlo, porque usted va a estar fuerte para decirle no al pecado y decirle sí a Cristo Jesús. Sigamos pues, vamos pues. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿quién? ¿Da cuenta? Si yo le pido a usted ahorita cuáles son las armaduras de Dios, ¿alguien me dice cuáles son? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, ¿qué más? Espada del Espíritu, ¿qué más? Todo eso. Todo eso necesitamos tomarlo cada mañana. Pero te voy a decir que eso es lo que tomamos todas las mañanas antes de la armadura de Dios. El cafecito y las donas. Y
Miren, y yo no es que vive en su casa. Pero el primerito se levanta, va para el baño, se deja, ¿esto es un café? Pues por eso no llevo a su casa, porque el café no me gusta. Pero es lo primero que se busca, ¿sí o no? O se va a trabajar, vieja, ya está el lonche y empacado ya, vieja. Y lavándose los dientes, ya está todo listo con el lonche ya. Hice un lonche, hermano, y lleva una gran caja así, mira. No le digo pues el hermano José tampoco, no me tenga problema. Así es, mira, 20 tortillas, 4 plátanos, 6 manzanas, naranjas, no digamos de burro, 4 burros adentro y 5 vacas ahí bien fritas. Vamos muchachos, olvídate, que gane trabajar para dar así. Y dicen, no, pues nomás es un aperitivo, así la gran caja que tiene, hermano, mira, ¿entiendes? Pero ¿cuántos son los que se levantan por la mañana para buscar la fortaleza del Señor? ¿Cuántos se levantan por la mañana para ponerse la armadura de Dios? Muy pocos. Entonces cuando van a la calle y llega el diablo, mira, este anda sin casco, mira, este es una pedrada en el casco, en la cabeza, no tiene casco. No anda el yelmo de la salvación, mete una pedrada. Ya, mira, este no anda el escudo de la fe, mira, no lo anda. Ponle una tentación y ¡pum! ¿Sí me entiendes? Eso es lo que pasa. Cuando nosotros no peleamos la batalla de la fe usando las herramientas y las armas de Dios, somos presa fácil para que el enemigo nos destruya. Sigamos leyendo, vamos a ir terminando, hermano. Dice el versículo, todavía el 11, ¿verdad? El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pónganse de pie y leamos el 13, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a leer el 13 todos juntos. Todos juntos. Por tanto, todos en voz alta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y habiendo acabado todo, estar firme. Dele un aplauso a Jesús. Aleluya.